un tema realmente que ha despertado y lo bueno de todo esto es que se debata, ¿no? En buena hora que esta cuestión ha salido a la luz y bueno, y las opiniones están cruzadas a la vez hasta que los gremios industriales están solicitando la suspensión de esta aplicación de retención de los salarios de los trabajadores, porque hay un error conceptual, en mi opinión, ¿no? Tanto la renta como el salario tienen naturaleza jurídica distinta. Si bien para el derecho tributario el salario es un ingreso que forma parte de la liquidación del impuesto a la renta personal para aquellas personas que están afectadas al pago de ese impuesto, esto no le lleva a consagrar que es igual a renta. Renta es finalmente el resultado de la deducción de los ingresos y egresos, y el resultante de eso es la renta. El salario tiene otra concepción. El salario es un derecho fundamental, pertenece a los derechos fundamentales porque el trabajo, los derechos laborales están considerados como derechos fundamentales, tienen una protección especial y tienen una naturaleza jurídica absolutamente distinta. El salario no es ganancia, no es utilidad, no es una renta. Consecuentemente, no puede ser gravado con una retención que afecta a la liquidación del salario mensual. Si el trabajador está afectado por sus ingresos a la categoría de las personas que deben tributar el impuesto de la renta, bueno, se liquida en el año que corresponda y se verá ahí que sus ingresos, entre ellos un salario, bueno, tendrá que ser sometido a no estar grabado, ¿no?, de acuerdo al rendimiento y al análisis que se haga de sus ingresos y egresos. Pero no puede ser afectado a una retención, porque esa es la naturaleza jurídica de dos institutos, de dos conceptos diametralmente opuestos. Esa por lo menos es mi tesis. Además, ese es el aspecto de fondo, digamos. El aspecto de forma es que la ley laboral del Código del Trabajo es del 1993, es anterior luego a la ley 125 de reforma tributaria y del impuesto a la renta personal y sus modificaciones posteriores. Consecuentemente no preveía luego esta cuestión y la autoridad impositiva la quiere asimilar a un quinto caso previsto en el artículo 240, que es el que permite 5 casos de deducción o retención o compensación del salario. Y en ese quinto caso es la orden de autoridad competente. Y ellos asimilan orden de autoridad competente a una disposición impositiva, que no es lo mismo. Porque en ese momento y a esa altura la orden de autoridad competente estaba dirigida a las órdenes judiciales por embargos, por deudas contraídas por el trabajador o por prestaciones de alimentos, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver con el impuesto. Entonces, si se pretendía hacer una afectación directa a este artículo, debió haberse expresado directamente su modificación en la ley impositiva posterior. Tendría que haber modificado el artículo 240 y agregado, si es que admitíamos esta tesis, que desde el fondo, desde el estudio de fondo, como lo decía al principio, no deberían ser porque son conceptos diferentes. Entonces, en síntesis, es como, podríamos interpretarlo como una violación al Código Laboral, señor Mario. Bueno, yo creo que en síntesis al final sí, reluce así y trasciende así. La verdad es que debió corregirse si se pretendía hacerlo por la vía formal, con una modificación del Código del Trabajo vía ley. Y eso no ha sucedido. Y además, vuelvo a repetir lo que en el sustrato de todo esto es confundir dos conceptos absolutamente distintos. El trabajo no es una mercancía, los derechos laborales no están concebidos como tales. En consecuencia, estamos confundiendo derechos sociales con otros derechos, que tienen una jerarquía y autonomía diferentes, es cierto, pero la protección especial dentro de los derechos fundamentales que tiene el derecho del trabajo tiene un reconocimiento no solo
aquí, sino es un reconocimiento universal. Bueno, ¿y qué se hace entonces en estos casos con, por ejemplo, el Y contribuyente? ¿Qué bueno, debe eso hacer? está a cargo ya de las Se podría autoridades. apelar, digamos? Yo la verdad es que hago un análisis jurídico desde el punto de vista teórico. Lo que vaya a suceder ya es cuestión de quienes están a cargo de las autoridades, los gremios, que están pidiendo, los gremios industriales, por ejemplo, me acabo de enterar, estaban solicitando la suspensión de esta retención. Y vamos a ver qué sucede. Ojalá se entre en una buena sintonía. Tampoco mi posición está en contra del pago del impuesto. Por eso estoy diciendo y estoy manifestando que el salario es un ingreso para el derecho tributario, pero entonces tendrá que ser en la liquidación del impuesto, ese ingreso tendrá que ser considerado con los demás ingresos que tiene un trabajador que está afectado al impuesto a la renta y con los egresos resultantes tendrá o no que ser grabado esa renta que resulte. Pero no se puede afectar el salario en sí con una retención, con un anticipo ni presumir de que va a tener una renta porque el salario tiene otra concepción. No sé si me explico. Sí, así es. Bueno, entonces es un tema realmente para ponernos a analizarlo, pero ¿qué es? Lo que me gustaría saber es, bueno, ¿está pasando esto actualmente y cómo se debería actuar jurídicamente para que esto se pueda cambiar? La primera cuestión, y reitero, la primera cuestión que hubiese sido procesalmente correcta hubiese sido la modificación del artículo 240, vía legislativa. Y ahí se hubiese incorporado estos conceptos y bueno, y se hubiese hecho el debate legislativo, que es el debate genuino de los representantes de la sociedad, que son los legisladores, tanto en senadores como en diputados. Bueno, y ahí se hubiese tramitado y discutido este tema, y lo que resulte de ahí, bueno, eso ya es ley y se incorpora. O sea, una disposición administrativa... Aunque yo vuelvo a repetir, tengo mi discrepancia en cuanto a esto se pueda asimilar salario y renta, porque son concepciones diametralmente opuestas. Lo que sería es una disposición administrativa, entonces no puede primar claro, sobre yo creo una que ley. Por la vía administrativa, amparada en una derogación indeterminada, genérica, que viene de la concepción misma del derecho tributario, hubiese merecido un debate legislativo sobre su aplicación vinculado a los ingresos provenientes de los derechos del trabajo, que son las remuneraciones salariales. Bueno, otra de las cosas que cuestionan es por qué por qué se lo aplica anualmente y si no se podría buscar, digamos, la vuelta, que sea algo como mensual. Bueno, esa es la facilidad que supone esta reglamentación. En sí la reglamentación no tiene peros, no tiene objeciones en cuanto que facilita el pago, pero el problema es que confunde una institución con otra. Y ahí estamos en problemas, porque si se tratara como simplemente un ingreso, vuelvo a repetir, y anualmente ese ingreso se considera con los otros para afectar a la persona que está directamente obligada a pagar el impuesto a la renta, no, eso tiene que ser así. Pero directamente retener el salario es lo que a mí me parece que no es congruente. Bueno, ¿y cuánto, por ejemplo, se lleva a analizar este tipo de disposiciones administrativas para ponerlas en práctica, digamos, y no habiendo analizado del todo a fondo, porque, digamos, ahora es lo que se está debatiendo, y bueno, justamente son todas estas posturas? Y si uno se pone a pensar las cuestiones que están afectadas, por ejemplo, que son salarios de 10 millones de guaraníes por adelante con porcentajes ínfimos, estamos haciendo prácticamente una tormenta en un vaso de agua. Porque es muy poco lo que se afecta y muy poco lo que se sostiene, o la intención será avanzar más adelante, no sé.